legal en nuestro país, ni que hablar en nuestra provincia, pero capítulo ahí aparte lo ponemos en agenda para charlarlo en algún momento. Hay mucho interés también del colectivo feminista para que este tema vuelva a aparecer. Conseguimos la ley, pero hay que conseguir la efectiva implementación. Así que bueno, de esto vamos a hablar en estos días. Pero habíamos anticipado la posibilidad de charlar hoy, que es justamente 6 de diciembre, es el aniversario del fallecimiento de João Goulart, expresidente de Brasil, conocido como Jango, que estuvo exiliado en nuestro país y que falleció un 6 de diciembre de 1976. Muchos años después empezó como a reconstruirse los motivos de esa muerte y empezó a denunciarse como un asesinato, parte también de lo que después se extendió en nuestro continente como el Plan Cóndor, ¿no? Está en línea y agradecemos la posibilidad de charlar un ratito Pablo Basel, que fue secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes y que además ha investigado parte de la vida de Goulart en la Argentina y también parte de lo que fue su muerte en la provincia de Corrientes. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Un gusto, Alicia, de hablar con vos nuevamente, un saludo a tu audiencia y gracias por el llamado desde acá. Gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco, ¿cómo aparece la necesidad o el deseo de reivindicar desde Corrientes la figura de Goulart? En mi caso aparece de dos maneras. Uh-huh. La primera como secretario de Derechos Humanos de Corrientes, luego director de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Nación, militante de la temática desde siempre. Goulart sería, no está aprobado esta circunstancia, aunque sí hay fuertes indicios en ese sentido, que habría sido asesinado de una manera muy sutil en Corrientes, precisamente en su estancia de Mercedes, uh-huh. Su estancia que está sobre la ruta provincial 40, que es la que une Mercedes con Colonia Pellegrini, a 5 kilómetros de la ciudad de Mercedes. Ahí estaba su estancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el asesinato en el contexto del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor que asoló a toda la región, sería uno de estos casos a los que hay que darle verdad y justicia. Uh-huh. Entonces, este es un aspecto que me interesó. Por supuesto, también me interesó mucho mi militancia política. Yo soy peronista. Uh-huh. Goulart era considerado en Brasil el Perón brasilero, uh-huh. por las fantásticas reformas sociales que impulsó desde su presidencia. Había cierto parecido con Perón, porque él muy joven, con 29 años, fue designado en el gobierno de Getúlio Vargas como ministro de Trabajo y Previsión. Uh-huh. Eso hizo que se generara rápidamente una relación con Perón. Perón lo llamaba cariñosamente, como llamaba a todo el mundo, con un apodo, Yanguito. Luego, ya Perón en el exilio, Jango, con su inmensa fortuna personal, fue uno de los que colaboró para que Perón, que estaba privado de su salario, de su sueldo, de sus bienes, pudiera vivir en el exterior. Y Perón, antes de regresar en la Argentina, Jango se exilia en Montevideo, pero tenía un permanente recorrido por Argentina, donde tenía propiedades, por Paraguay y por Europa. De hecho, sus nietos, por ejemplo, nacieron en Europa, algunos de ellos. Perón le pide a Goulart que se instale en la Argentina, cosa que Goulart hace cuando Perón llega a la presidencia, y es uno de los que lo ayuda a pensar en lo que se llamó en aquel momento el Plan Trienal. Uh-huh. Recordemos que en las primeras presidencias de Perón desarrollaron los dos planes quinquenales. Bueno, Perón, consciente de digamos, la limitación física por su edad, plantea un plan trienal y Goulart actúa sobre todo en el área de industria, en el área de ganadería, en el área de exportaciones cárnicas,
actúa como un asesor directo y personal de Perón. Luego se va, cuando al fallecimiento del Perón, y algunos atentados o algunos indicios, mejor dicho, que anunciaban que estaba en peligro su vida en la Argentina, vuelve a Montevideo. O sea que hay, yo lo reivindico a Goulart como un compañero también peronista, que fue importante para la tercera presidencia de Perón. Y por último, el último dato que me llamó siempre mucho la atención fue la circunstancia que falleciera a 160 kilómetros de mi casa. Yo estoy en Goya, soy de Goya, y él lo hace fallece en Mercedes, ¿no? Entonces eso le agregaba que una personalidad tan conocida en América Latina falleciera en nuestra provincia, por supuesto le agregó una atención especial a su caso. Todo eso hizo que por años yo trabajara en la causa, colaborara con el Juzgado Federal de Paso de los Libres, en Corrientes, que tuvo a su cargo la investigación, trabajara con la familia en cuestiones vinculadas con la exhumación de Goulart, que se había depositado sus restos en el cementerio de San Borja. Esto hizo que colaborara con la Comisión de Verdad del Brasil en su visita a la Argentina. En fin, permanentemente he tratado de insistir en la necesidad de que el Poder Judicial de la Argentina tome este tema con firmeza y lo investigue a fin de deslindar toda la responsabilidad del caso. No se imagina que si un presidente, trato que tienen todos los expresidentes en general, si un presidente es asesinado impunemente, ¿qué queda para cualquier otro, no? Totalmente. Pablo, y en ese momento cuando muere, en el 6 de diciembre de 1976, la versión oficial era que fue un paro cardíaco, una muerte, entre comillas, natural, digamos, ¿no? ¿Qué se reconstruyó después? ¿Cuál es la hipótesis que se maneja ahora? Fue una muerte muy sutil. Esto coincide con una serie de elementos que dispersos no tienen relación entre sí, pero que unidos son significativos. Aparece en Brasil, preso por delitos comunes, un agente de los servicios de inteligencia uruguayos, que hace un libro donde relata su rol en el seguimiento, control y asesinato de Goulart. Esto es como una primera aparición, un primer dato que luego hace que esto de alguna manera se demuestra, porque en entrevistas personales se mostraba un enorme nivel de conocimientos de la vida cotidiana de Goulart, ¿no? Como puede darlo solamente alguien que conoce bastante, a una persona que lo siguió, a una persona que lo investigó, como por ejemplo en un cumpleaños, en un determinado cumpleaños había pasado un incidente, que el hijo de Goulart tuvo un accidente con una moto. Aparecen fotos en los servicios de inteligencia posterior, fotos muy íntimas tomadas en asado, donde las personas que están en pantalón corto y camiseta aparecen identificadas como amigos, es decir, con un nivel de infiltración en su vida cotidiana que asusta, por supuesto. Entonces, esto es un dato. La otra es que efectivamente Goulart era un enfermo cardíaco, y esta operación, este libro, da cuenta hasta de qué medicamento tomaba, en qué momento habría viajado a Francia a hacerse tratar. Da cuenta que ingresan al Hotel Liberty, un hotel muy paradigmático, porque allí era un hotel de reunión del exilio latinoamericano. En ese hotel vivía Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini, los diputados y senadores uruguayos asesinados. Ahí paraba el general Juan José Torres, presidente de Bolivia, asesinado en la Argentina. Era un lugar de reunión de líderes latinoamericanos que demostraba que se tenía un nivel de conocimiento, de seguimiento, de información sobre el tema enorme, ¿no? Aparece viviendo
perdón, no viviendo, pero sí con una especie de visitas a Uruguay de alguien que era de la DINA, la Dirección de Inteligencia Chilena, conocido como el químico, Berrios, que fabrica la pastilla que genera el efecto contrario a su afección cardíaca, ¿no? Entonces, Berrios después es el mismo que aparece en el asesinato del presidente Frei de Chile, que es un dato que está absolutamente corroborado, que Frei se interna por una apendicitis y termina muerto por una infección que se comprobó que fue envenenado con las vendas. Hay una serie de elementos que dan cuenta de la posibilidad del asesinato. Y coincide con un momento político, el año 76, es el año que 3 adversarios políticos en Brasil, conscientes del peor momento de la dictadura brasilera, empiezan a ser como una especie de multipartidaria brasilera para promover la vuelta a la democracia. Me estoy refiriendo al ex gobernador de Río de Janeiro, Carlos Lacerda, a Juscelino Kubitschek, el expresidente de Brasil, fundador de Brasilia, que eran adversarios muy enconados, regular, empiezan a juntarse para promover la vuelta a la democracia. Bueno, Lacerda muere de una operación también de salud muy misteriosa, y Kubitschek muere en un accidente de tránsito también muy raro, en un momento político de enorme debilidad de la dictadura brasileña. O sea que ahora, coincide esto datos con la debilidad política, como se hablaba de la vuelta de Goulart a Brasil, ¿no? Pensaba todo lo que vas describiendo ahí también, de cómo queda claro y explicitado el nivel de planificación que tuvo la represión en toda Latinoamérica, digamos, ¿no? Y al nivel que llegó esa planificación. ¿Quién estaba detrás ahí? Y que quedaba claro. Es que esto está absolutamente probado para la justicia argentina, en lo que se conoce como la causa Cóndor, ¿no? La colaboración en la represión dictatorial de todas las dictaduras del cono sur de América. Esto fue juzgado incluso en los tribunales argentinos, decía, en tribunales italianos, fue juzgado, de hecho también yo participé, por ejemplo, en la exhumación, identificación de una pareja de argentinos que fueron secuestrados en Montevideo y aparecieron asesinados, que habían salido a Montevideo buscando el exilio y la protección como militantes políticos, y aparecen secuestrados en Montevideo y aparecen muertos en el escuadrón especializado de la policía en Asunción. Es decir, el Cóndor ya no se discute, y la coordinación represiva tampoco, ¿no? Aparecen paraguayos secuestrados en la Argentina. Uno de los identificados, por ejemplo, de los 4 identificados que hay en Paraguay, 2 de ellos, esta pareja argentino, José Potenza y Rafaela Filipazzi. El tercero es Cástulo Vera Báez, dirigente de las ligas agrarias, secuestrado en Iguazú, y en la provincia de Misiones, donde se había refugiado, y es secuestrado, llevado a Posadas y entregado por gendarmería al cónsul paraguayo en Posadas, y luego aparece muerto en el escuadrón especializado de la policía de Asunción. Bueno, en ese contexto de coordinación represiva también hay que inscribirse el asesinato del general Prats, que era un general legalista, democrático de Chile, que aparece, le ponen una bomba en su domicilio en Buenos Aires, en el barrio de Palermo. Es decir, la cooperación represiva clandestina entre las dictaduras de América Latina, con patrocinio armado, colaboración de la CIA, ya no se discute, es una verdad absolutamente probada, ¿no? Pablo, pensaba también, estábamos hablando de la década del 60, casi 4 años
poco menos de 4 años de gobierno, donde puso en discusión y lo que planteaba es un poco las reformas bien estructurales, ¿no? Reforma agraria, la discusión del salario en un país absolutamente desigual como Brasil, la participación de los trabajadores. Claramente ahí había una política que se vino a combatir después. Algo que era muy llamativo. Goulart era una persona de una enorme fortuna personal, poseedor de grandes estancias en Río Grande do Sul, digamos la provincia ganadera del Brasil por aquel momento, y él aparece promoviendo la reforma agraria en un país, estamos hablando de 70 años después de que Brasil es el último país de la Tierra en abolir la esclavitud. Sí. Y en consecuencia, con lastres socioeconómicos enormes en la década del 60 del siglo pasado, lastres que aún incluso hoy uno puede verificarlo, ¿no? Las consecuencias de la esclavitud en la distribución del ingreso, en la alimentación, en los niveles educativos, en fin, todas las cuestiones que genera una circunstancia como esta, ¿no? La existencia de un flagelo humano tan grande como la esclavitud en un país tan grande como el Brasil. Pensaba, y para finalizar, hoy estamos hablando de lawfare. Hablábamos de las dictaduras cívico-militares, eclesiásticas, desde la década del 60 hasta nuestra dictadura en Latinoamérica. ¿Ves alguna relación, pensando un poco también en lo que después fue esta guerra judicial a los gobiernos latinoamericanos? Hay muchísimos elementos en este sentido. Primero, el lawfare necesita la participación de los medios de comunicación. No existe posibilidad de guerra judicial sin la participación de medios. Y ahí lo que se advierte es una enorme campaña mediática que lo hacían aparecer a Goulart como una cosa que era común, hoy no da risa, pero que era muy común en aquel momento, en que los dirigentes comunistas prácticamente se comían los niños crudos. Claramente él no era comunista, pero había sido tomado como tal el hecho que él advierte el crecimiento exponencial, advierte casi 50 años antes que el resto de la dirigencia política mundial, el rol que va a jugar China en el comercio mundial, ¿no? Entonces promueve una serie de acercamientos de Brasil a China, lo hace en un viaje, incluso, un viaje que casi le cuesta, en ese momento él era vicepresidente de Juscelino Kubitschek, que casi le cuesta la posibilidad de volver a Brasil, porque había presiones militares para que no volviera. Él advierte 40, 50 años antes de este rol, entonces eso significó que era el motivo, lo convirtieron rápidamente en una especie de dirigente comunista adelantado para América Latina. Bueno, ahí empezó una fuerte campaña mediática, empezó también el rol de Estados Unidos. Yo tuve la posibilidad de participar en un documental que lo estoy difundiendo, que se llama Goulart en Argentina. Está muy bueno, véanlo. Lo vamos a después dar indicaciones a nuestros oyentes para, si lo quieren ver, perfecto. Cómo lo encuentran, digamos, ¿no? Perfecto. Ahí, ese documental, hay grabaciones hechas por conversaciones del entonces presidente John Kennedy y de su sucesor Johnson, que son grabados, porque todas las conversaciones que se mantienen en el Salón Oval, que es el despacho presidencial en la Casa Blanca, son grabadas y después de tanto tiempo difundidas. Bueno, ahí hay declaraciones de Kennedy hablando con el embajador que le dice, bueno, ¿cuánto nos cuesta echarlo a Goulart? ¿Cuánto plata tenemos que poner? ¿No? Aparece también el envío de una flota norteamericana que llegó al límite del Ecuador, digamos a pocos kilómetros, para incidir decididamente en los militares brasileños para que den el golpe, ¿no? Entonces,
El rol de Estados Unidos fue clave en un país que avanzaba en reformas sociales, poco tiempo después de que la revolución cubana se diera el carácter de revolución socialista, y aparece el rol del Poder Judicial como legitimando estas afirmaciones sobre que se comían los niños crudos, para darlo en términos de exageración, pero digamos como una cosa absolutamente inaceptable. Entonces esta combinación de factores de poder, medios de comunicación y países extranjeros y poder judicial fue una suma de elementos que no pudo soportar la resistencia que intentó Goulart y terminó, por supuesto, depuesto y en el exilio, ¿no? Entonces, la vida de Goulart tiene mucho de nosotros hoy, porque habla de todo esto, habla de las eternas luchas por los cambios sociales en América Latina, el continente más desigual de la Tierra. Habla de las luchas, de la utilización de estos elementos para la lucha política absolutamente repudiables, como la mentira, las campañas de descrédito, las falsedades, los asesinatos, en fin, una serie de elementos que nos parece que hace que este documental que vos acabas de mencionar, que recomiendo especialmente, da cuenta de por qué la necesidad de que investigar a fondo las circunstancias de la muerte de Goulart, ¿no? Pablo, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad. El documental se llama Joao Goulart en la Argentina. Lo googlean y lo pueden encontrar, así que más que interesante, es una partecita de nuestra historia de la región que me parece que es interesante volver a visitarlo. Me llamaba la atención también algunos testimonios de sobre todo jóvenes brasileños que plantean que no conocen esta parte de su historia también, ¿no? Que es un poco lo que la característica también de muchos de estos regímenes, ¿no? La pelea por la memoria. Yo estoy, te puedo agregar dos cositas más muy breves. Yo estoy recomendando mucho la película 1985, sobre todo después de verlo con estudiantes de terciarios y de secundarios que ignoraban absolutamente que se haya pasado en la Argentina un hecho tan trascendente, casi único en el mundo, como el juicio de los excomandantes, ¿no? Entonces las nuevas generaciones, ya la segunda, casi tercera generación del advenimiento de la democracia, ignoraban o desconocen el juicio de los excomandantes y todo lo que implicó en la ruptura de un siglo XX cargado de golpes militares y el afianzamiento decisivo de la democracia. Entonces, la memoria es un alimento que hay que consumirla todos los días, y está en disputa, porque si no, claro, se pierde perspectiva histórica de uno de estos, ¿no? Y el segundo dato, hablando con una radio tan querida de Misiones, con la cual cada tanto aparecemos, quiero destacar que ese documental está iniciado desde la Triple Frontera, ¿no? El director es Maximiliano González, nacido en Puerto Iguazú, y que realiza una enorme cantidad de su trabajo desde su mirada misionera, ¿no? Desde su mirada de habitante de la Triple Frontera. Así que los recomiendo especialmente a ustedes, los misioneros, ese documental que les va a apasionar. Muchas gracias, Pablo. Estamos en contacto. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Pablo Basel, en este caso...